Nos vamos a Rosario, está hablando allí el presidente de la Nación, Javier Milei, en el 140 aniversario de la Bolsa de Comercio. Voy a hablar de la emisión cero y voy a hablar sobre crecimiento económico. Lo primero que hay que tener en cuenta es la cuestión cuantitativa. Es decir, y sobre la mentira que se apalancaron los mentirosos de los legisladores, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Después que durante el vergonzoso gobierno kirchnerista, las jubilaciones en términos reales cayeron 40% en su peor momento y terminaron 30% abajo. Desde que nosotros llegamos al poder, las jubilaciones en términos reales, a pesar de toda la recomposición macroeconómica que estamos haciendo, están 5% arriba. Es decir, las jubilaciones le ganaron a la inflación. Pero no solo eso. La contrapartida de cuando hablan de la apreciación cambiaria, eso significa que también en dólares crecieron un montón. Y como sistemáticamente estamos eliminando regulaciones y estamos avanzando hacia una economía más libre, eso implica que, en términos de dólares, no solo que estamos mejor, sino que esos dólares son efectivamente mayor poder de compra. Por lo tanto, están muchísimo mejor los jubilados del desastre que nos habían dejado, y ni les digo si hubiera estallado la bomba. Por lo tanto, la primera cuestión es una cuestión cuantitativa en cuanto a lo que tiene que ver cómo están verdaderamente los jubilados hoy. Otra cosa que también me resulta interesante, que es la contradicción de la política. Por eso digo lo del archivo. Ustedes pueden ir y ver mi charla en el IAEF, cuando los irresponsables de la Cámara de Diputados habían enviado esto, y yo decía, si esto sale, lo voy a vetar. Los irresponsables de la Cámara de Senadores, de manera populista, demagógica, mentirosa y empobrecedora, sobre todas las cosas empobrecedoras y exterminadores de jóvenes, o sea, porque medidas como la de ayer exterminan a los jóvenes, dije que lo iba a vetar y efectivamente lo veté. Es decir, hago lo que digo siempre. Mi palabra no se negocia. Y no les voy a dejar pasar ni un milímetro a los degenerados fiscales que quieren arruinar este país por tener beneficios para la casta política. Y así, mientras que yo sí puedo resistir el archivo, los kirchneristas no pueden, por ejemplo. Vean las declaraciones de Néstor Kirchner en el año 2010, de la señora Cristina Fernández de Kirchner o del propio Miguel Pichetto. Todos votaron en contra del 82% móvil. De hecho, la señora Cristina Fernández de Kirchner vetó el 82% móvil. Por lo tanto, no resiste el archivo. Es más, el hecho de que estén mal los jubilados, siendo un sistema de reparto, es decir, hay un pozo del cual, digamos, se saca el dinero y se reparte, está la irresponsabilidad de haber jubilado personas sin aportes. Es decir, metieron 3,5 millones de personas sin haber aportado. Es decir, frente al mismo pozo, más manos sacando. Es decir, si ustedes quieren saber quiénes han arruinado a los jubilados, miren a los kirchneristas, porque cuando estaba el sistema estabilizado, el sistema privado de fondos y pensiones, con tal de manotearse los fondos, ¿sí?, lo expropiaron. La jubilación tenía que estar en manos del Estado. ¿Y qué hicieron? Vaciaron el sistema, lo arruinaron. Ahora, y además hay 1 millón de pensiones truchas, con lo cual quieren ver dónde está el desastre, está ahí. Ahora, ese desastre es tan claro, el desastre que causó el kirchnerismo con eso,
que durante el gobierno del presidente Macri eso se intentó corregir. Es decir, hubo 14 toneladas de piedras para poner en orden el sistema previsional. Entonces la pregunta es, ¿eso en el gobierno los kirchneristas lo vieron? ¿Lo vio Juntos por el Cambio? ¿Me pueden decir qué carajo hicieron todos votando a favor de quebrar el sistema previsional y arruinarle la vida a los argentinos? Si eso no es populismo, si eso no es demagogia, si eso no es ser un mentiroso farsante, quisiera saber de qué estamos hablando. No solo eso, sino que además hay una cuestión del problema que tiene la ley, que es una cuestión de asimetría. Es decir, cuando la situación es adversa y se da la baja, hace que no baje, pero que cuando sube, sube más que proporcionalmente. Eso hace que en dinámica, además, el gasto previsional sea creciente e incontrolable. Es decir, es directamente la quiebra del Estado. Por lo tanto, hay varias cuestiones de problema de diseño. Hipocresía en los datos, demagogia, populismo, mentiras, irresponsabilidad, ignorancia. Pero no solo eso, además es interesante porque es una ley que viola una ley. Justamente lo que hace es violar la ley de administración financiera. Es decir, cuando ustedes deciden crear una partida, deberían también crear un mecanismo para fondear esa partida. Ahora, entonces, con lo cual hay una violación de la ley de administración financiera del Estado. ¿Por qué? Porque alegremente pusieron una partida, un gasto, y no tiene la contrapartida en recursos. Ahora, el problema es, ok, yo no tengo los recursos, entonces ese aumento de gasto, digamos, va a requerir un aumento de recursos. Esto, hay una frase de Keynes que es brillante que dice, todos los gastos se financian, todos los gastos se financian. El tema es cómo los financian. O sea, de alguna manera lo van a financiar. Entonces, por ejemplo, alegremente a los políticos les gusta usar la maquinita de imprimir billetes, es decir, la emisión monetaria. Total, gastan irresponsablemente, imprimen billetes, se genera inflación, que no es ni más ni menos que un impuesto, que además tiene la característica de ser profundamente regresivo. Es decir, los campeones del buenismo, los que tanto quieren a los pobres, lo único que hacen es multiplicarlos. Y en ese sentido, ¿qué es lo que dijimos nosotros? No, acá la maquinita se apagó, no se imprime más, que lo voy a explicar en la parte 3 de la presentación. Entonces, nosotros hemos decidido no estafar más a los argentinos con el señoriaje. Que aviso que el señoriaje, es decir, la emisión de dinero para financiar el fisco, es aún peor que lo que se denomina el impuesto inflacionario y que es la verdadera medida de la estafa y no el impuesto inflacionario. Porque si yo emitiera dinero en línea con la demanda de dinero, la inflación sería cero. Entonces, ¿qué dirían? Que no hay estafa ahí. Error. Porque quiere decir que yo si tengo un elemento que permite que crezca la demanda de dinero, si yo no emitiera dinero habría deflación. Por lo tanto, si estoy emitiendo en ese contexto, les estoy robando el efecto positivo de la deflación. ¿Por qué? Porque los saldos reales se estarían incrementando y ahora estarían constantes. Es decir, que la verdadera estafa es el señoriaje, la emisión de dinero. Pero bueno, imagínense, digamos, los políticos no suman ni con un ábaco, hablan de desendeudamiento y después se quejan del ajuste fiscal. O sea, con lo cual son complicados, o sea, no suman, directamente no saben sumar.